Manizales se estableció como un centro de operaciones comerciales que, gracias a su localización geográfica, produjo en muy corto tiempo el surgimiento de empresarios y capitales que llevaron a transformar el territorio desde su constitución política, administrativa, económica y social. Fundada en 1849 por colonos antioqueños, la ciudad se sustentó en el desarrollo de una agricultura comercial que desencadenó una serie de procesos relacionados con la distribución, el transporte y la comercialización de productos, lo cual la convirtió en la plaza comercial que abastecía a los estados de Antioquia, Cauca y Tolima durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Creo que ahí empieza a aparecer la respuesta del Club Social. A partir de la materialización de un ideal de progreso ligado al perfeccionamiento y la modernización de los procesos, se desencadenó en la frontera de los estados de Antioquia y Cauca una especialización de funciones relacionada con la producción y comercialización de productos agrícolas, lo que representó el desarrollo de infraestructuras para vías, sistemas de transporte y operaciones comerciales que agilizaron los procesos de intercambio y diversificaron las mercancías. Rápidamente se pasó de los caminos de herradura y las recuas de mulas y bueyes a los ferrocarriles y los cables aéreos, lo que favoreció un mercado de importación y exportación que puso a Manizales en el escenario mundial a pesar de sus escasos años de existencia. Este carácter mercantil surgió desde el poblamiento del territorio determinado por dos factores. De una parte, las disputas legales para la tenencia de la tierra que representaban el movimiento de grandes capitales, y de otra, la financiación de expediciones que requirieron solvencia económica para aprovisionarse, desplazarse e instalarse, lo que llevó a convertir la colonización en una empresa prevista, calculada y lucrativa, en medio de la cual se fortaleció una burguesía comercial que tomó el control de las tierras, la agricultura y el comercio, para más adelante posicionarse desde una holgada situación financiera como la clase política y social dominante en la ciudad. El auge económico inherente a estos procesos de poblamiento puede entenderse como una sucesión de hechos que permitieron avanzar hacia operaciones más complejas sobre el territorio, las cuales de manera cíclica llevaron a incrementar y consolidar las fuentes de riqueza. En un primer momento, estas operaciones se concentraron en la adjudicación y reclamación de terrenos que habían permanecido baldíos y que representaban no solo la posesión de la tierra, sino el control de las actividades económicas que se beneficiaban de la posición geográfica en que se localizaba la ciudad. Las primeras reclamaciones vinieron por parte de Juan de Dios Aranzazu, heredero de la concesión Aranzazu, que abarcaba las tierras al oriente del río Cauca, entre los ríos Arma al norte y el río Chinchiná en el sur, y que se remontaban a la firma de capitulaciones reales entre el rey Carlos IV de España y su padre José María Aranzazu en los inicios del siglo XIX. La posibilidad de perder estos terrenos se daba por el incumplimiento de las obligaciones perentorias de descubrir, pacificar, repartir, poblar y residir por 5 años, lo cual no se había dado por los sucesos relacionados con las luchas independentistas del siglo XIX. Sin embargo, durante estos años de ausencia de la concesión Aranzazu, algunos terrenos habían sido desmontados e incluso cultivados por campesinos, quienes ante las pugnas legales que empezaban a vislumbrarse, también reclamaron su derecho a la posesión del territorio. Estos colonos trabajadores habían desarrollado una producción minifundista que diversificó las operaciones mercantiles entre los estados de Antioquia y Cauca, lo cual impuso la necesidad de encontrar un camino recto desde las recién fundadas poblaciones al sur del estado de Antioquia hasta Cartago. En la búsqueda de esta ruta, comerciantes acaudalados de la población de Neira comenzaron a explorar territorios hacia el sur, con el fin de ubicar un lugar estratégico para establecer una nueva población y agilizar el comercio. Después de varias expediciones en las que se realizaron desmontes y se plantaron parcelas en lugares como La Enea, Morrogacho y San Cancio del actual territorio de Manizales, se organizó en 1848 una expedición desde Neira conformada por 20 colonos empresarios, algunos de los cuales eran propietarios de las parcelas, para establecerse definitivamente en el lugar donde se encuentra la actual Plaza de Bolívar. La llamada expedición de los 20 partió, obviamente integrada por 20 colonos, y algunos de ellos llevaron consigo peones asalariados para la construcción de la nueva población, a la que le dieron el nombre de Manizales por la abundancia de piedra maní que había en la zona.
El 12 de octubre de 1849, el gobernador de la provincia de Antioquia, don Jorge Gutiérrez de Lara, creó el distrito parroquial de Manizales y amplió la frontera antioqueña, haciéndose a un lugar estratégico ubicado a 2.150 metros sobre la cordillera central y habitado por colonos provenientes de Salamina, Pácora, Sonsón, Abejorral, Arma, entre otras poblaciones del sur del estado de Antioquia. Esta población se realiza entonces a partir del modelo urbano que parte del damero, copiando el modelo romano, donde el cardos traza las calles en sentido norte-sur, el de cumanos traza las calles en sentido oriente-occidente y se impone forzosamente este trazado en un terreno cuya topografía no permitía poder realizar este tipo de traza. Esto significó que existieran una serie de condiciones adversas al crecimiento de la población, ya que uno de los mayores dichos en la ciudad es que para poder construir algo primero hay que hacer el lote. Entonces, en esa época lo que hacían era realizar una serie de banqueos con base en el agua, empezaban a bombear agua para que la tierra bajara y se empezaran a aplanar un poco esas pendientes tan pronunciadas en las cuales no se podía desarrollar fácilmente la vida urbana. Posteriormente, ya en el siglo XX, se van a hacer una serie de concesiones para poder destruir ese trazado en damero y poder empezar a tener un poco más de libertad en el trazado de las calles para ser más consecuentes con la geografía del lugar. En este escenario y ante el surgimiento de varios poblados dentro de los terrenos descuidados por la concesión Aranzazu, la compañía González Salazar reclamó su derecho sobre la propiedad de las tierras que actualmente pertenecen a los municipios de Salamina, Neira, Aranzazu, Filadelfia y Manizales. Esta sociedad, conformada entre otros por Elías González, tío materno de Juan de Dios Aranzazu, y Luis Gómez de Salazar, representante legal de los colonos, entró en disputa por los terrenos tanto con la concesión Aranzazu como con los cabildos de las poblaciones fundadas en los supuestos baldíos, pues alegaba su derecho al territorio mediante la organización de los colonos para la fundación de pueblos, lo que le permitía legalizar los títulos que acreditaban la tenencia de la tierra. Estas confrontaciones, caracterizadas por la violencia y los desalojos forzados, llegaron a los tribunales y se apaciguaron en 1851 tras el asesinato de Elías González a manos de uno de los colonos. Gracias a sus influencias en el gobierno nacional, el Congreso de la República transfirió en 1853 a la compañía González Salazar los derechos de propiedad y posesión de los terrenos, obligando al Cabildo de Manizales a desistir del pleito. A su vez, la compañía ofreció reconocer 10 fanegadas de tierra a cada habitante establecido en el territorio y que tuviera allí casa o cultivo. En las áreas pobladas se dispuso la cesión de 50 cuadras de terreno por fuera de la población para beneficio de los habitantes, un terreno para el área urbana de 10 cuadras contadas en las 4 direcciones desde la plaza y los lotes que ocupaban la plaza, las calles, el cementerio y la iglesia, así como los solares para construir 2 escuelas y la cárcel. Sin embargo, se debía pagar por los lotes ocupados por las viviendas, los cuales serían cobrados a cada vecino por la mitad del precio de su avalúo. Este acuerdo, condicionado por la capacidad financiera de los habitantes, perjudicó a los pobladores más pobres de la ciudad en 2 sentidos. De una parte, porque no contaban con recursos suficientes para pagar por los predios que estaban ocupando, y de otra, porque se desconocieron las labores de desmonte, cultivo y producción de la tierra que habían adelantado y que excedían el área establecida para cada colono. Ante esta situación se constituyeron compañías privadas como Moreno, Walker y compañía, que compraban los lotes que los habitantes no podían pagar para negociar con ellos posteriormente, lo que convirtió el poblamiento en una transacción comercial que alejó el proceso de colonización de ser una manifestación popular espontánea para convertirlo en una operación especulativa y mercantilista. Posterior a este carácter mercantil del proceso de poblamiento, el desarrollo de Manizales se sustentó en una serie de actividades comerciales que se desencadenaron de la producción agrícola y del aprovechamiento de su ubicación sobre las rutas de intercambio con los 3 mercados principales del país.
En un primer momento, la precaria condición de los caminos y el volumen de las cargas obligó a la utilización del transporte semoviente y al surgimiento de la arriería como oficio y origen de grandes fortunas. La comercialización de la agricultura, la presencia de extranjeros en las exploraciones mineras y una creciente economía de importación y distribución convirtieron el negocio del transporte en una fuente de acumulación de riqueza comparable con la comercialización de la tierra. La localización estratégica de la ciudad también devino en su posicionamiento como centro militar durante las guerras civiles del siglo XIX. Las rutas comerciales no solo se sustentaron en la movilización de productos y mercancías, sino que representaron la llegada y el asentamiento de tropas, así como el surgimiento de oficios, negocios y capitales que permitieron introducir grandes transformaciones. La guerra de 1876 no solo fortaleció el Estado conservador de Antioquia, sino que encumbró a Manizales como centro de operaciones militares y comerciales que la convirtieron al final del conflicto en capital de provincia y residencia del presidente del Estado de Antioquia, lo que nuevamente puso la ciudad en un escenario mercantilista, ya que desde todos los pueblos de Antioquia entraban diariamente cargamentos de artículos de primera necesidad e incluso, a pesar de las confrontaciones con el Estado del Cauca, nunca se interrumpió el abastecimiento de cacao que llegaba desde esta provincia. En este escenario, no solo las rutas que salían de Manizales hacia Río Negro y Medellín en el norte o hacia Cartago y Popayán en el sur eran importantes por la comercialización de cacao y quesos respectivamente. Otras rutas se habían extendido hacia el Chocó en el occidente y los caminos del Ruiz, la Elvira y la Moravia habían conseguido conectarse con Honda, Ambalema y Bogotá en el oriente a través del páramo, lo que incrementaba las posibilidades de negocios y la diversificación de las mercancías. Sin embargo, las condiciones topográficas convertían estas trochas en difíciles rutas que únicamente podían ser transitadas por animales de carga, lo que representaba un incremento en fletes y grandes esfuerzos para transportar la mercancía, pero igualmente le otorgaba a la ciudad una centralización del mercado que convirtió el desarrollo de los medios de transporte en una poderosa industria. Este vínculo entre el desarrollo comercial y la industrialización tuvo un inicio en el sector agroexportador relacionado con el mercado del café. Durante la década de 1870 llegó a la ciudad el santanderiano Antonio Pinzón e hizo una plantación de café en el territorio de Manizales. Este cultivo no solo significó la aparición de extensas plantaciones, sino el surgimiento del campesino como administrador de pequeños cafetales en su parcela, lo cual lo llevó a ser parte de la industria, no como trabajador en una hacienda, sino como propietario que se beneficiaba de la producción. El trabajo independiente y la capacidad adquisitiva del cultivador de café permitió dinamizar el mercado mediante el incremento de una oferta y demanda de productos que produjo el surgimiento de una burguesía comercial, la cual no solo se lucraba de la producción agrícola, sino que extendía los negocios hacia actividades comerciales como la trilla, el transporte y la exportación del grano. Este rápido crecimiento de la economía cafetera se vio reflejado en la consolidación de las exportaciones de café como primer renglón de ingresos en la ciudad, pues la producción agrícola llegó a representar el 40% de los ingresos del departamento de Caldas en 1922. Ante las crecientes expectativas del mercado, se hizo necesario reducir los tiempos de viaje y conseguir mover mayores cantidades de carga de una manera eficiente y segura. La economía agroexportadora no solo requería superar los caminos de herradura que conectaban la ciudad con los mercados de Antioquia, Cauca y el río Magdalena, sino abrir la posibilidad de agilizar las operaciones internacionales por medio de una conexión con los puertos de Barranquilla en el Océano Atlántico y Buenaventura en el Océano Pacífico, a partir de un cambio de mentalidad que convirtió la comunidad patriarcal en una sociedad capitalista. Se empezaron a incorporar avances técnicos que permitieron superar las condiciones adversas de la naturaleza para introducir el progreso. Con la necesidad de superar el páramo del Ruiz y llegar hasta el río Magdalena para conectarse con el puerto de Barranquilla y de esta manera tener acceso directo a los mercados europeos y norteamericanos, se firmó en 1910 un contrato con la firma inglesa de Dorada Railway and Roadway Company para la construcción de un cable aéreo desde Manizales hasta Mariquita. La idea era comunicar la ciudad con el ferrocarril de La Dorada y transportar las cargas en vapores hasta por el río Magdalena hasta llegar al puerto de Barranquilla en el Océano Atlántico. Este sistema, construido por el ingeniero James Lindsay,
entró en funcionamiento en 1922 y permitió desarrollar un comercio de exportación e importación que convirtió la ciudad en un centro comercial de primer orden en el centro del país. La modernización de los sistemas de transporte se complementó con la construcción del ferrocarril de Caldas en 1927, lo que llevó a abaratar los fletes, movilizar mayor cantidad de carga y superar el aislamiento producido por la geografía de la ciudad. Así, el surgimiento de la ciudad de Manizales en 1849 responde al desarrollo comercial y al establecimiento de diversas rutas de transporte que convirtieron el lugar en un campo de especulación para los negocios determinado por: primero, el papel de una élite económica que direccionó las condiciones de poblamiento desde la elección del lugar y el momento de la fundación. Esta burguesía comercial tomó el control del territorio a partir de la comercialización de mercancías, lo cual les dio el poder económico para negociar tierras, productos y servicios, extendiendo su dominio y aumentando su fortuna a mayor desarrollo del mercado y extensión de los caminos. El estratégico enclave antioqueño en la frontera con el estado del Cauca fue determinado por las rutas comerciales y la expansión del poder militar y político sobre el territorio. Segundo, la posesión del territorio mediante operaciones mercantiles. La negociación de las tierras convirtió la aparición de la ciudad en una operación mercantil exclusiva para los habitantes que pudieran pagar por el derecho a permanecer dentro del terreno que estaban ocupando. Tanto la ocupación premeditada del territorio como la reclamación de títulos de propiedad representaron un proceso de poblamiento alejado de una fundación espontánea con fines productivistas o intereses de expansión agrícola y urbana para llevarla a un escenario jurídico y financiero. Tercero, la diversificación del comercio que produjo el desarrollo de rutas de transporte y que era potenciado por la confluencia de caminos desde los tres principales mercados del país, Antioquia, Cauca y Tolima. El desarrollo comercial se diversificó gracias al incremento de la producción agrícola, la construcción de caminos y el perfeccionamiento de medios de transporte que permitieron agilizar los procesos de comercialización de productos para mantener un flujo constante de mercancías a pesar de los inconvenientes topográficos de la región. La mentalidad progresista de la élite comercial llevó a la introducción de avances técnicos que permitieron poner en funcionamiento rutas y transportes de vanguardia en la región y el país. Cuarto, la industrialización del cultivo del café como producto agroexportador que desencadenó una serie de actividades complementarias para el procesamiento, distribución, almacenamiento y comercialización del producto. La aparición de infraestructuras para la prestación de servicios públicos y equipamientos fabriles como las trilladoras llevaron la producción agrícola al escenario urbano y complejizaron las dinámicas comerciales. El poder adquisitivo de los cultivadores a pequeña y gran escala representó para la ciudad el acceso a productos vigentes en los mercados internacionales. Quinto, el vínculo entre comercio e industria, debido a la rápida industrialización de los procesos para agilizar las operaciones comerciales que llevaron a una creciente posición financiera en la ciudad y que se reflejó en la pronta aparición de casas bancarias internacionales, como el caso del Banco de Londres y América del Sur, que abrió una sucursal en 1862, es decir, 13 años después de creada la ciudad, y que hasta ese momento solo tenía oficinas en Bogotá y Medellín. El establecimiento de compañías extranjeras, principalmente norteamericanas, que inyectaban capital por medio de los negocios realizados en la ciudad. La rápida modernización de la estructura urbana debido al acceso que se tenía a los últimos adelantos técnicos y el incremento del comercio internacional tanto de salida como de entrada gracias al desarrollo de los transportes. Así, Manizales nació como un enclave comercial en el lugar donde confluían los caminos y las rutas de transporte provenientes de Antioquia, Cauca y Tolima, convirtiéndose en lugar estratégico para los negocios y plaza comercial que permitía distribuir productos de importación y exportación en el centro del país. Entonces, creo que allí puedo empezar a tener como una respuesta a la pregunta del Club Social, ya que la ciudad tuvo un crecimiento muy acelerado en el tiempo, gracias precisamente a esa posición en el cruce de caminos que hacía que por ella tuvieran que pasar
muchas mercancías tuvieran que pasar la mayor parte de los viajeros y que se empezaran a desarrollar unas condiciones con retorno que hacían que la ciudad se convirtiera en pieza fundamental dentro de las rutas. Por ejemplo, los mercados que venían del norte, es decir, de Sonsón, del sur de Antioquia, llegaban a Manizales con quesos y seguían con esos quesos hacia Cartago y Popayán, pero subían de Cartago y Popayán cargados de cacao. Y posteriormente, cuando pudieron pasar el páramo y cuando se construyó el cable, que entró en servicio en 1922, este comercio o estos mercados se van a dinamizar muchísimo más, porque la ruta del cable comunicaba la ciudad directamente con Mariquita, un cable de 74 kilómetros de longitud. Ese cable llegaba a Mariquita, de Mariquita iba en el ferrocarril de La Dorada hasta Honda y en Honda se embarcaba por vapores hasta Barranquilla. Entonces, todas las cargas de cacao y de café que salían directamente desde Manizales y llegaban a Barranquilla casi directamente, tenían un retorno con una serie de productos que llegaban desde el extranjero y que hicieron que la ciudad avanzara muy rápidamente en infraestructura. Esto básicamente va también a llevar a que haya un gran movimiento de capitales dentro de la ciudad. Entonces no existía un club social como tal desde tan temprano, pero sí existían muchos lugares de comercio para la realización de negocios. En un principio fueron los cafés que empiezan a popularizarse y allí se empiezan a hacer una serie de reuniones de negocios, pero el club como tal, el club Manizales, va a surgir en 1935, cuando ya se hace la reconstrucción del centro de la ciudad, que había sido completamente destruido por 3 incendios en 1922, en 1925 y en 1926, y que provocan que haya una reconstrucción casi total de este centro de la ciudad. Y además genera un movimiento de todas esas actividades que se desarrollaban en el centro urbano para sacarlas del centro y generar una expansión de la ciudad hacia el oriente, que era donde se encontraba la estación del cable aéreo. Entonces, estos eventos pues, catastróficos en un momento van a llegar a determinar un crecimiento avanzado de la ciudad que va a desarrollarse muy rápidamente, como les decía, va a tener una serie de sucursales bancarias de gran importancia con escasos años de fundada, y va a empezar a manejar una serie de operaciones comerciales que son las que le permiten seguir creciendo.